La maestra Ifigenia Martínez falleció este pasado sábado 5 de octubre. Fue una mujer que abrió brecha para muchas de nosotros. Cuando Ifigenia nació, ni siquiera podía votar la mujer en México. Imagínese usted, fue pionera con la izquierda mexicana, fue la primera mexicana que tuvo una maestría, obtuvo el grado de maestría en la Universidad de Harvard, fue maestra de muchos de los economistas que hemos tenido en la política desde los años 60 hasta ahora. Y bueno, a ella el Congreso de la Unión le rindió un homenaje luctuoso de cuerpo presente. Hace tiempo tuve tiempo de platicar con Ifigenia Martínez sobre su vida, sobre su trayectoria. Esta es parte de la conversación, de esa conversación. A ver, Ifigenia, tú empiezas la primaria en una escuela privada, pero después empieza la Segunda Guerra Mundial, empieza todo el tema del nazismo y tu papá te cambia de escuela y te dice, vas a ir a una escuela pública. Así es, me tocó la secundaria 10, una magnífica secundaria en ese entonces. Habíamos heredado el local del Teresiano, que en aquel entonces pues habían cerrado todas las escuelas de monjas, y entonces me tocó también un magnífico local con una sala de juntas muy bonita. En fin, estuvimos muy bien alojados, magnífico director, profesores, alumnos. Yo guardo un recuerdo muy grato de todos mis estudios, a ver, tanto aquí en México como en el extranjero. Platícame la historia de tus papás. Era un México en los 1930s, muy diferente a lo que vemos ahora. Más bien fue con los 40. Yo entré a la preparatoria en 1940 y entonces pues estaba como gran expectativa y tema de conversación y preocupación la Segunda Guerra Mundial. Y así que, pero pues mi papá era de izquierda. Y se casa muy chiquita y se va a estudiar a Estados Unidos, a Boston. Pues no tanto como muy chiquita, pero sí me casé joven, y la suerte que mi marido, fue un economista muy, muy prestigiado y además muy estudioso, él consiguió su inscripción a Harvard. Era muy difícil entrar. Y yo me fui como esposa con él. El primer año yo trabajé con tanta suerte, porque también aquí hay el elemento suerte, ¿no? Que entré a trabajar de calculista al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al famoso MIT, pero me sirvió no solo para darme cuenta ahí del ambiente, sino también para ahorrar, para poder pagar mi colegiatura, cuando para mi agradable sorpresa me admitieron en la Universidad de Harvard, ya por méritos propios y por las entrevistas que me hicieron, mis antecedentes, mis calificaciones, todo. Fue un día para mí muy memorable. Mi marido ya asistía a la universidad, así que yo también pude estar ahí 2 años y hacer los exámenes generales para el doctorado, que eran exámenes de conocimientos generales, pero me faltó la tesis. Yo sabía que ya no iba yo a regresar. Así que nada más yo alcancé a hacer la maestría y mi marido sí hizo su tesis. Cuando regresamos aquí a México, yo inmediatamente me ingresé a la universidad y ahí he tenido la oportunidad de dar clases, de llegar a ser directora de la Facultad de Economía, en aquel entonces de la Escuela Nacional de Economía. ¿Y cuál fue su primer cargo político? En la Secretaría de Hacienda, como analista de la Oficina de Política Fiscal. El secretario era el licenciado Antonio Ortiz Mena, y a mí me tocó de director de estudios financieros, que fue la persona que me invitó a trabajar ahí en la Secretaría, el licenciado Raúl Salinas, el papá del que luego no fue nuestro presidente. Y después, bueno, ha sido diputada, senadora, ha estado en todos lados. Sí, pues ya, entré a la política y entré vía la Cámara. La Cámara, y me tocó ser diputada y también fui senadora. Usted, que fue fundadora del PRD, de este PRD que me consta se fundó con muchísimo cariño, con muchísimo amor, con muchísimas convicciones, al lado del ingeniero Cárdenas, ¿qué se siente ahora que esté pues, totalmente la izquierda del país dividida? Bueno, en cierta parte es natural, porque es un movimiento político muy dinámico, el de la izquierda, y entonces siempre hay gentes que quieren liderear y que no están conformes con la dirección del otro, y entonces forman su propia corriente.
digamos eso, una izquierda fraccionada, ¿no? Pero yo creo que en las cuestiones fundamentales nos hemos unido. A ver, Ifigenia, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? He tenido varios, no nada más uno, varios. Pues el día que me casé, desde luego. Primero que nada, el día que terminé, el día que me casé, el día que me admitieron a la universidad, ese fue un gran día. El nacimiento de mis hijos. ¿Su día más triste? No, pues el día de la muerte de mi mamá. A ver, compléteme esta frase. Ifigenia Martínez es una mexicana que tuvo la oportunidad de estudiar y de trabajar en una época en que México se transformaba y se desarrollaba de un país de poca población, relativamente, de poca población, cuando yo recuerdo que éramos 16 millones, cuando yo empezaba así a leer y demás, de 16 millones ahora que somos 120. Imagínense. Imagínese todo lo que le ha tocado ver. Todo lo que ha crecido el peso demográfico del país y que no vivimos peor, ni mucho menos, ¿no? Claro que todavía no tenemos el nivel de vida que quisiéramos para todos, pero sí creo que sí se ha hecho un esfuerzo y México ahorita pues ya es un país reconocido de importancia, jugando un papel importante en la economía latinoamericana y en la economía mundial. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, Ifigenia Martínez, como ella misma lo dice, fue una mujer mexicana, pero que además tuvo el temple, la capacidad, el conocimiento, la persistencia para vivir todas esas etapas de México. Desde comenzar trabajando con Ortiz Mena y con Raúl Salinas padre, hasta llegar ahora de haber entregado la banda presidencial 4 días antes de morir a Claudio Sheinbaum. Todas esas etapas en el PRI, en la corriente democrática, en el PRD, ahora en Morena, las cumplió Ifigenia Martínez, pero las cumplió con un principio que es cuando algunos dicen, bueno, ¿y qué hizo Ifigenia Martínez? Bueno, hizo muchas cosas, pero además siempre fue un puente de diálogo para distintas corrientes políticas, de todas las corrientes políticas. Por eso el homenaje que tuvo hoy en la Cámara de Diputados.